Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. Los juegos son un buen recurso para que tu marca consiga una mejor respuesta e interacción de tu comunidad, sobre todo si es online. Así que puedes gamificar creando juegos en tu estrategia online y verás cómo mejoran tus resultados de marketing. Aquí te daré 3 ejemplos de campañas que puedes organizar en muy poco tiempo y que divertirán a tus fans. Y si tus fans se divierten contigo, aumentará el engagement. Es decir, crecerá tu comunidad, estará contenta e incluso venderás más. ¿Te interesa? Pues mira el vídeo hasta el final que te va a gustar. Y si quieres estar informado continuamente, no dudes en suscribirte y darle a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! La gamificación se define como la utilización del pensamiento en mecánicas del juego en entornos no habituales de juego. Es decir, en otros entornos como puede ser la empresa, la salud, la educación y también el marketing. Entre muchos otros casos, claro. Las dinámicas basadas en gamificación generalmente tienen un objetivo final: conseguir la implicación del usuario mientras se realiza el juego. Y su carácter lúdico facilita la interiorización del contenido, consiguiendo mejores resultados que otro tipo de dinámicas en cualquier ámbito. Las marcas han encontrado un gran aliado en este tipo de acciones para lograr sus objetivos de forma rápida, sencilla, divertida y con resultados sorprendentes. Los objetivos más habituales que pretenden conseguir las marcas con este tipo de dinámicas son los siguientes: incrementar notoriedad de marca, ya que el tiempo de permanencia en los juegos suele ser mucho más elevado que con otros tipos de acciones, y por tanto la exposición real de marca aumenta. También captar la atención de los usuarios, también, como no, generar más engagement. Además de fidelizar a tu audiencia, incluso puedes obtener leads, multiplicar seguidores, crear contenidos de calidad, entretener, incrementar visitas a una web o informar, dar a conocer productos o servicios, motivar a tus seguidores y, en definitiva, generar interés. Pues bien, hoy os voy a poner ejemplos de dinámicas posibles con los nuevos juegos de Easy Promos, pero vinculados a uno o varios objetivos de marketing. Vamos a empezar con la famosa sopa de letras y lo haremos con el objetivo de llevar tráfico a una web. Y como siempre, lo veremos más claro con un ejemplo real. Pues bien, se trataría de crear una sopa de letras, pero sin mostrar las palabras a encontrar como leyenda del juego. Para tener pistas, dirigiremos al participante a nuestra web, donde se encuentra la información mediante un enlace. Como puedes ver, en el texto de cabecera de la sopa de letras hay un enlace hacia una web externa donde se pueden conocer las palabras a buscar, en este caso, las 5 características de los sorteos. De esta forma, generamos visitas al web antes de empezar el juego, puesto que el participante deberá seguir el enlace y leer la web para saber las respuestas. Una vez el jugador conoce las palabras a encontrar, en este ejemplo, viralidad, seguidores, fidelización, versatilidad y transparencia, podrá regresar al juego y resolverlo. Para ello, hemos usado una de las funciones de la sopa de letras, que consiste en ocultar la leyenda, para que así el usuario tenga que buscar las palabras en el texto al que le remitimos. El objetivo principal en este caso sería llevar tráfico a una web y también, claro, informar. Pero en la mayoría de los casos con los juegos, logramos otros objetivos de los citados anteriormente, como en este caso serían captar datos, entretener, crear contenido de calidad, dar a conocer productos o servicios, captar la atención de los usuarios y también generar engagement, entre otros. Ahora vamos con otro juego famosísimo. Estoy hablando de los puzzles. Y lo vamos a usar con el objetivo de llegar a un nicho concreto de usuarios. Pongámonos en el caso de que somos un museo y necesitamos captar datos de futuros visitantes. Y a través de nuestras redes sociales presentamos un puzzle en el que se anima al usuario a ordenar cronológicamente diferentes obras de arte. En este tipo de dinámicas nos encontramos con 2 tipos de usuarios: los que intenten hacerlo sin buscar la información, porque son expertos en la temática o les interesa, o los que tengan que buscar la información porque no lo sean. Al finalizar la acción, tendremos los datos de aquellos usuarios que han logrado hacer el puzzle en menos tiempo, por lo tanto, los usuarios expertos. Pero además, habremos conseguido que otro tipo de usuario, el resto de participantes, conozcan más información de la temática que nos interesa, con el objetivo de despertar su interés. Como en el caso anterior, lograremos otros objetivos de marketing, además de llegar a un nicho concreto de usuarios.
Estos objetivos serían entretener, crear contenido de calidad, dar a conocer productos o servicios, captar la atención de los usuarios, generar engagement y muchos más. Por último os voy a enseñar otro juego que seguro conoces, el Memory, y lo utilizaremos para dar a conocer productos o servicios. Y es que otra de las finalidades de los juegos es la de utilizarlo como soporte publicitario o lo que se conoce como advergaming. Veamos un posible ejemplo. De cara a la época de Navidad, hay muchas empresas que aumentan sus ventas y necesitan promocionar sus productos o servicios, para así intentar influir en la decisión de compra de los consumidores. Es el caso, por ejemplo, de las empresas de juguetes, empresas que venden cestas de Navidad o que hacen turrones, bombones o bueno, la lista es interminable. En este último caso que os he dicho, podríamos hacer un memory en el que incluyéramos varios de los bombones de una caja que se lance para la campaña de Navidad. O en el caso de las empresas que se dediquen a vender cestas de Navidad, incluir varios de los lotes disponibles. Y así, al visualizar tantas veces los lotes de Navidad para poder buscar la pareja, al finalizar el juego, el usuario tendrá claro los lotes que hay y también la diferencia entre unos y otros. Y al haber estado expuesto tanto tiempo a la marca y sus productos, aumentará también el recuerdo de marca respecto a sus competidores. ¡Qué molan estos juegos!, ¿no? Pues bien, en EasyPromos, aparte de estos juegos para hacer campañas de marketing, tenemos otros como el juego de los objetos ocultos, donde pondrás a prueba los dotes de observación y atención visual de tus usuarios. También tenemos el PhotoFan, donde habilitamos un editor de imágenes para que los participantes puedan personalizar sus fotos con marcos y stickers. O los escenarios, donde puedes proponer uno o varios escenarios, paisajes o situaciones y pedir a tus usuarios que los resuelvan para participar en tu promoción. Otro juego que tiene muchísimo éxito, la ruleta de premios. Y es que puedes hacer jugar a la ruleta a tus seguidores online, visitantes del web u otras audiencias de tu marca para que consigan regalos, descuentos y ventajas. Aparte, claro, de los concursos de fotos, de vídeos o de textos que también tienen su componente de gaming. Y nada, te animo a que los pruebes. Os dejaré un enlace en la descripción, en el mensaje destacado y aquí arriba. Ya verás cómo tus usuarios lo agradecerán y tú aumentarás el engagement sin lugar a dudas. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido todos estos juegos? Molan, ¿no? Me lo podéis poner en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo este vídeo de aquí, que es tremendo. Y si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.